En este tercer video vamos a trabajar toda la parte de la factura de compra y venta. Esta información que voy a relacionar está en la página de gerencia.com. Mi nombre es Yolanda Neusa Forero, instructora del Centro de Servicios Financieros del SENA en la coordinación de contabilidad. En este tercer video que voy a trabajar la factura, vamos a trabajar la factura con sus requisitos contemplados tanto en el Código de Comercio como en el Estatuto Tributario. La factura es un documento con valor probatorio que constituye un título valor que el vendedor entrega al comprador y acredita que ha realizado una compra y relaciona los productos en la misma factura, como lo observamos acá. La factura contiene la identificación de las partes, aquí las tenemos identificadas. Tenemos la clase y cantidad de mercancía que se está vendiendo o el servicio que se está prestando, el número de la factura y la fecha de emisión, el precio unitario y el precio total. Los gastos que por diversos conceptos deban abonarse al comprador y los valores correspondientes a los impuestos a los que está sujeta la respectiva operación económica. Este documento suele llamarse factura de compra y venta. El Código de Comercio colombiano, en su artículo 772, define la factura como: factura es un título o valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio. En el artículo 774 del Código de Comercio presenta los siguientes requisitos de la factura. La factura deberá reunir, además de estos requisitos señalados en esta operación, debe relacionar los concernientes al artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyen. Estas son las siguientes. La primera es la fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673, en ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los 30 días calendarios siguientes a la emisión. Escúchese bien, si no está contemplado esta fecha de vencimiento, se entiende que es dentro de los 30 días calendarios. Si yo le quiero dar más tiempo a mi cliente para su cancelación, pues debo estipular. El segundo punto o el segundo requisito corresponde a la fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre o identificación o firma de quien sea el encargado de recibir, según lo establecido en la presente ley. Esta parte de firma de la factura generalmente lo tenemos en la parte final de este documento. El tercer requisito es el emisor o vendedor o prestador del servicio. Deberá dejar constancia en el original de la factura el estado de pago o remuneración y las condiciones de pago, si fuera el caso. A la misma obligación están sujetos los terceros a quienes se haya transferido dicha factura. No tendrá el carácter de título o valor la factura que no cumpla con la totalidad de los requisitos. En este caso legales señalados en el presente artículo. Sin embargo, la omisión de cualquiera de estos requisitos no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura. En todo caso, todo comprador o beneficiario del servicio tiene derecho a exigirle al vendedor o prestador del servicio la formación y entrega de una factura que corresponda al negocio causal, con indicación del precio y de su pago total o de la parte que hubiera sido cancelada. La omisión de los requisitos adicionales que establezcan las normas
distintas a las señaladas en el presente artículo, no afectará la calidad del título o valor de las facturas. En el caso y para los efectos tributarios, la factura debe contener mínimo los requisitos contemplados en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Estos requisitos son: para efectos de la expedición de la factura que refiere el artículo 615, consiste en entregar el original de la misma con el lleno de los siguientes requisitos. ¿Cuáles son? A, o el literal A, estar denominada expresamente como factura de compra y venta. B, apellidos y nombres o razón social y NID del vendedor, es decir, este generalmente lo encontramos en la parte superior del documento o de quien esté prestando el servicio. C, apellidos y nombres o razón social de la persona adquiriente de los bienes o servicios junto con la discriminación del IVA pagado. D, debe llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. E, fecha de expedición. F, descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. G, total de la operación. H, el nombre de la factura. Generalmente esta opción o este requisito lo encontramos al final de este documento. Y indicar la calidad de retenedor. Generalmente pues lo que trabajamos acá es régimen común. Al momento de la expedición de la factura, los requisitos de los literales A, B, D y H, es decir, si vamos a trabajar A, está denominada expresamente como factura de venta. B, la razón social y NID del vendedor. D, llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva. Y H, el nombre o razón social del impresor de la factura. Deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios, se entienden cumplidos los requisitos de previa impresión. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoría. En el caso de las empresas que venden tiquetes de transporte, no será obligatorio el original de la factura. Simplemente y suficiente es entregar copia de la misma. Para el caso de facturación por máquinas registradoras, será admisible la utilización o numeración diaria o periódica, siempre y cuando corresponda a un sistema consecutivo que permita individualizar y distinguir de manera inequívoca cada operación facturada, ya sea mediante prefijos numéricos, alfabéticos o alfanuméricos o mecanismos similares. Lo contemplado en el artículo 617 son los requisitos que debe cumplir quien expide la factura, en este caso el vendedor. Pero para quien compra, para que la factura pueda constituir prueba de sus costos o gastos, es suficiente con que la factura contenga como mínimo los siguientes requisitos. Esto lo determina el Estatuto Tributario en su artículo 771-2. Procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. Para esta procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerirá facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales B, C, D, E, F y G. ¿Que cuáles son? Que fueron los que enumeramos anteriormente. Si hablamos de B,
Estamos hablando de apellidos y nombre o razón social del vendedor o de quien presta el servicio. Si vamos a hablar del literal C, vamos a trabajar apellidos y nombres o razón social y NID del adquiriente de los bienes o los servicios con discriminación del IVA pagado. Cuando vamos a hablar del literal D, estamos hablando de llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. Si vamos a trabajar el literal E, dice que se trata de su fecha de expedición. El literal F habla de la descripción específica o genérica de los artículos vendidos o prestados. Y el literal G, el valor total de la operación. Esto es lo que contienen los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario. Tratándose de documentos equivalentes, se deberá cumplir con los requisitos contenidos en los literales B, D, E y G del artículo 617 del Estatuto Tributario. Estos literales hablan. El literal B habla de los apellidos y nombres o razón social del INID del vendedor o de quien está prestando el servicio. Cuando hablamos del literal D, estamos hablando de llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. Cuando estamos hablando del literal E, estamos hablando de una fecha de expedición. Y cuando estamos hablando del literal G, estamos hablando del valor total de la operación. Esto en cuanto a los documentos equivalentes. Cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o a impuestos descontables deberá cumplir los requisitos mínimos que el Gobierno Nacional establezca. En lo referente al cumplimiento del requisito establecido en el literal D del artículo 617 del Estatuto Tributario, es decir, que estamos tratando de llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutivo para esas facturas de venta, para lo procedente a los costos, deducciones, impuestos y de impuestos descontables, bastará que la factura o documento equivalente contenga la correspondiente numeración. Adicionalmente, quien expida la factura deberá contar con la resolución de autorización de la numeración respectiva de la DIAN. Autorización que debe estar impresa en la factura. Eso lo encontramos en la parte superior. Otra información que debemos tener presente para esta información de la factura, debemos tener presente también que debemos tener para la ubicación de toda la información que debemos suministrar a la DIAN, la dirección, teléfono, ciudad, correo electrónico de la persona a la cual le estamos prestando el servicio o le estamos vendiendo la mercancía. ¿Por qué? Porque esta información debe ser relacionada en la información exógena que debemos reportar anualmente. Dentro de los requisitos que también debemos contemplar nosotros es que debemos tener la dirección, teléfonos, correo electrónico y la ciudad donde está ubicada la empresa que presta el servicio o está vendiendo algún tipo de materiales o artículos. Debemos tener presente de que la factura debe ser diligenciada en su totalidad, es decir, que si existieren otros aspectos, otros espacios que no van a ser diligenciados porque su contenido o información o artículos que vamos a vender
no, no alcanzan para hacer estos espacios para ser diligenciados, debemos anularlos de tal forma que podamos llenar con líneas verticales, horizontales, diagonales, con X. Lo importante es que anulemos los espacios e impidamos que las demás personas puedan incluir información a lo que ya hemos relacionado como venta o como servicio prestado. Otra información que debemos tener presente es que debemos contemplar o incluir la dirección, teléfonos, correo electrónico, ciudad de la persona que está vendiendo y prestando el servicio. Una vez tengamos toda esta información, la podemos relacionar o incluir en la información exógena que debemos presentar ante la DIAN anualmente. Hasta este momento ha sido toda la información que tenemos al respecto de títulos valores. Trabajamos sobre las páginas de gerencia.com, actualicese.com y queda este video dentro de la página de YouTube autorizado como parte de la formación para aprendices del SENA. Gracias por la atención prestada.